Dicen que aquella noche en París, el público lo miró como si fuera una broma. Un mexicano, con sombrero y traje de charro, pisando el mismo escenario donde habían cantado las voces más refinadas de Europa. Pero lo que nadie imaginó fue que esa noche Jorge Negrete convertiría la humillación en historia. La lluvia caía fina sobre los adoquines de la Rue de la Paix. Los carteles del Théâtre du Palais Royal anunciaban Gala Internacional de Voces del Mundo. En letras pequeñas, casi escondidas, el nombre Jorge Negrete, México. Dentro del teatro, los murmullos del público eran una mezcla de curiosidad y desprecio. Damas con vestidos de seda susurraban en francés. ¿Un charro? ¿Qué hace un campesino en una gala de ópera? Debe ser una especie de número exótico. Negrete, tras bambalinas, respiraba hondo. Su traje impecable, bordado a mano, brillaba bajo las luces. En sus manos sostenía el sombrero como quien sostiene un pedazo de su tierra. Un asistente francés le dijo con una sonrisa forzada: «Monsieur Negrete, le public est très exigeant. No espere aplausos fáciles». El cantante mexicano levantó la mirada, firme. «No vengo a buscar aplausos, vengo a cantar por mi país». En el camerino contiguo, una soprano italiana de nombre Bianca Ferri lo observaba con una mezcla de intriga y compasión. «Dicen que eres muy famoso en México», comentó en voz baja. «Allá sí me escuchan con el corazón», respondió Negrete. «Aquí veremos si saben hacerlo también». El telón subió. El presentador francés apenas pronunció su nombre con desgano. «Et maintenant, Georges Negrete, du Mexique». Un silencio pesado llenó la sala. Algunos rieron, otros aplaudieron por educación. Negrete caminó hacia el centro del escenario, con paso firme. No había orquesta, solo una guitarra, que él mismo afinó bajo la mirada desconfiada del director. Abrió los labios. «México lindo y querido». La primera nota cortó el aire. Su voz resonó como un trueno dentro del teatro. No era ópera, no era francesa, no era europea, era puro México. Los murmullos se detuvieron. Los músicos que esperaban burlarse quedaron inmóviles. Bianca Ferri, entre bastidores, murmuró: «Dios mío, está cantando con el alma». Cuando terminó, el silencio volvió. Un silencio largo, espeso. Hasta que, desde la última fila, un hombre mayor se puso de pie y gritó: «¡Bravo, señor Negrete! ¡Esto es arte!». Entonces, el público entero se levantó, aplaudiendo sin parar. Esa noche, París conoció el sonido del corazón mexicano. Al día siguiente, los periódicos de París amanecieron con titulares divididos. «El charro que hizo llorar al Palais Royal», decía uno. «Folclor mexicano disfrazado de ópera», replicaba otro con tono burlón. Jorge Negrete, sentado en una pequeña cafetería cerca del Sena, hojeaba las páginas sin decir palabra. A su lado, un joven periodista mexicano llamado Esteban, que lo acompañaba en su gira, murmuró con indignación: «¡Qué descaro! ¿Cómo pueden llamarte curiosidad exótica?». Negrete respondió tranquilo mirando por la ventana: «Porque no conocen México, muchacho. No saben lo que significa cantar con el alma». La camarera francesa se acercó tímida y le dejó una nota escrita a mano. «Monsieur Negrete, lo que usted hizo anoche fue hermoso. Gracias por recordarnos que la música no tiene fronteras». Él sonrió apenas. Guardó la nota en su bolsillo como si fuera un talismán. Horas después, en el hotel, recibió una llamada inesperada. «Monsieur Negrete, le espera el conde Duval en el Salón Bleu. Quiere hablar con usted personalmente». El conde era uno de los mecenas más influyentes de la escena parisina. Cuando Jorge entró, el hombre lo recibió con una copa de vino en la mano. «Anoche lo observé con atención», dijo con acento pausado. «Tiene una voz poderosa, pero su estilo no pertenece a este lugar». Negrete lo miró con respeto, pero firmeza. «Tal vez, señor, el problema no es el estilo, sino el corazón con el que se canta». «¿Y cree usted que el corazón basta para conquistar París?». «No vine a conquistar París,
respondió él. Vine a que París escuche a México. El conde guardó silencio unos segundos, impresionado por la seguridad de aquel hombre. Entonces, si de verdad quiere que lo escuchen, acepte cantar esta noche en el Cabaret Montmartre. Pero advierto que no será un público amable. Allí no aplauden los extranjeros, los ponen a prueba. Esa noche, el viento frío soplaba entre las calles empedradas de Montmartre. Las luces rojas del cabaret titilaban como advertencia. Dentro, el ambiente era tenso. Humo de cigarro, copas de champaña, risas sarcásticas. Cuando Negrete subió al pequeño escenario, algunos comenzaron a silbar. «Queremos chanson francesa, no rancheras», gritó alguien del fondo. El mariachi no estaba. Solo él, su guitarra y un viejo pianista que lo miró con pena. Negrete respiró hondo. Recordó los amaneceres de Guanajuato y dijo en voz alta: «Esta canción va para quienes alguna vez fueron humillados por su origen», y comenzó a cantar El jinete. El silencio volvió a imponerse, pero no era de burla, sino de respeto. Su voz, grave y vibrante, llenó cada rincón del lugar. Cuando terminó, nadie se atrevió a hablar. El pianista, con los ojos húmedos, murmuró: «Monsieur, eso fue más que una canción». Sin esperar aplausos, Jorge bajó del escenario, colocó su sombrero y salió a la calle bajo la lluvia. El conde Duval lo alcanzó en la puerta. «Negrete, París no lo entiende, pero jamás lo olvidará». Jorge sonrió. «Eso me basta». Mientras caminaba por el boulevard, un grupo de jóvenes franceses comenzó a seguirlo. Uno de ellos gritó: «¡Charro! Cántanos otra vez esa canción del caballo». Él se detuvo, volteó y con una sonrisa cansada respondió: «Cuando aprendan a escuchar, muchachos, el caballo volverá a cabalgar». La risa del grupo se apagó y en el aire quedó solo el eco de su voz. Esa noche, París no durmió igual. 2 días después, la ciudad entera murmuraba sobre el mexicano del Palais Royal. Algunos lo llamaban genio, otros simple provocador. Las emisoras de radio mencionaban su nombre con acento torcido, mientras los intelectuales discutían si lo suyo era arte o espectáculo popular. Esa mañana, Negrete recibió una invitación inesperada. Una gala privada en la Ópera Garnier, organizada por el prestigioso crítico Jean-Luc Montfort, conocido por destruir carreras con una sola frase. «Será su oportunidad de demostrar que lo de aquella noche no fue suerte», decía la carta. Esteban, su joven acompañante, le rogó que no aceptara. «Jorge, es una trampa, quieren verte caer». Pero Negrete, sin levantar la vista, respondió: «A veces, la única forma de ganarse respeto es enfrentar el desprecio». La noche llegó. Las luces doradas del teatro iluminaban el mármol blanco. Los asistentes vestían de gala, sus rostros tensos. El presentador anunció su nombre con una sonrisa que escondía ironía. «Desde México, el señor Jorge Negrete, el charro que conquistó París». El aplauso fue corto, forzado. Cuando caminó hacia el escenario, escuchó los susurros. «Otra vez el sombrero. Esto ya parece circo». El pianista, un veterano amigo francés llamado René, le susurró antes de empezar: «Mon ami, no cantes para ellos, canta para ti». Negrete asintió. Tomó el micrófono, pero antes de empezar habló: «Esta canción no necesita entenderse, solo sentirse. Y si alguno aquí duda del alma mexicana, escuche con el corazón». Comenzó a cantar La Feria de las Flores, con un tono tan profundo que los cristales vibraron. Las notas subían como relámpagos, cargadas de emoción. En la tercera estrofa, sin previo aviso, Montfort se levantó de su asiento. «¡Basta!», gritó. «Esto no es arte, es vulgaridad disfrazada de pasión». El público contuvo el aliento. Negrete detuvo la música y miró al crítico directamente desde el escenario. Se quitó el sombrero, caminó lentamente hacia el borde y dijo con voz firme: «Tiene razón, señor Montfort. Esto no es arte europeo, es el alma de un pueblo». Hizo una pausa. «Y si le molesta, escúchela hasta el final, porque hoy México no se calla». El teatro se estremeció.
René reanudó el piano y Negrete cantó con más fuerza que nunca. Cada verso fue un golpe de orgullo, cada nota una respuesta a siglos de prejuicio. Cuando terminó, hubo un segundo de silencio absoluto. Y entonces, desde el balcón superior, una voz femenina rompió el aire. ¡Vive le Mexique! La ovación fue total. Montfort, rojo de ira, se sentó de nuevo, incapaz de mirar al escenario. Jorge levantó su sombrero y saludó con respeto, sin arrogancia, sin palabras. Detrás del telón, Bianca Ferri, la soprano italiana que lo había visto en el Palais Royal, lo esperaba con los ojos brillantes. «Jorge, hiciste historia». «No», respondió él, «solo canté lo que somos». Antes de irse, René se acercó y le entregó una nota escrita apresuradamente. «Los parisinos olvidan rápido, pero esta noche no. Cantaste por todos los que alguna vez fueron menospreciados». Negrete guardó la nota en el mismo bolsillo donde aún llevaba la carta de la camarera. Salió a la calle, respiró el aire frío y mirando la ciudad iluminada, murmuró: «A veces, para que te escuchen, hay que gritar con el alma». El eco de su voz se mezcló con las campanas de medianoche. París, por primera vez, escuchó a México con respeto. Las semanas siguientes transformaron la vida de Jorge Negrete en un torbellino. París lo adoraba, pero también lo usaba como trofeo exótico. Las invitaciones llegaban una tras otra: cenas diplomáticas, entrevistas, portadas de revistas. Sin embargo, en cada evento sentía el mismo vacío: aplausos sin alma, sonrisas que no sabían pronunciar su nombre. En un café de Montparnasse, Bianca Ferri se le acercó una tarde. Su mirada era distinta, más humana que la de los demás. «Te están convirtiendo en un símbolo, Jorge», dijo ella con voz suave. «No por tu arte, sino por su culpa. Les gusta admirarte, siempre y cuando sigas siendo el mexicano». Él sonrió con amargura. «Entonces cantaré hasta que entiendan que eso no es una etiqueta, Bianca. Es una raíz». Ella bajó la mirada. «Y cuando se cansen de escucharte, ¿qué harás?» «Volveré a mi tierra», respondió sin dudar. «Allá nadie me pide que cambie mi voz». Esa misma noche, durante una gala en el Hotel Ritz, un grupo de críticos lo rodeó con copas en la mano. «Monsieur Negrete, su voz es interesante, pero ¿por qué siempre el sombrero? ¿No cree que podría refinar su imagen?» Jorge dejó la copa sobre la mesa, sonrió y replicó: «Cuando un francés canta en su idioma, nadie le pide disfrazarse. ¿Por qué yo debería hacerlo?» El silencio fue incómodo, pero en el fondo del salón alguien comenzó a aplaudir. Era René, el pianista. «Bravo, charro. Nunca cambies tu traje porque ahí está tu fuerza». Los aplausos se extendieron. Algunos franceses se unieron, otros se retiraron molestos. Jorge se inclinó con respeto, pero dentro de sí sintió algo quebrarse. La lucha constante por ser escuchado ya no era una victoria, sino una carga. Esa madrugada caminó solo por el puente Alexandre III. La niebla cubría el río Sena como un velo gris. En su bolsillo, las dos notas que había guardado, la de la camarera y la de René. Las leyó una vez más, mientras el viento helado golpeaba su rostro. Por primera vez pensó en volver a México. «Allá me esperan ranchos, risas sinceras, el olor del campo, y no estos aplausos que suenan a cortesía», susurró. De pronto, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Esteban, el joven periodista. «Jorge, la Embajada de México quiere que cantes mañana en su ceremonia. El evento será transmitido por radio a todo el país». Negrete lo miró con sorpresa. «¿A México?» «Sí, Jorge. Te escucharán millones». Por un momento su mirada recuperó el brillo perdido. «Entonces cantaré no para convencer, sino para agradecer». La mañana siguiente, el salón de la Embajada Mexicana se llenó de flores y banderas. Frente a diplomáticos y compatriotas, Jorge subió al estrado. Tomó el micrófono y, antes de cantar, dijo con voz firme: «Cuando vine aquí, muchos se rieron de mi sombrero.
Hoy sé que este sombrero representa a cada mexicano que ha tenido que demostrar quién es en tierras ajenas. El aplauso fue inmediato, cálido, sincero. Luego, su voz inundó el salón con cielito lindo. Las lágrimas corrían por los rostros de los asistentes. En las calles de México, la transmisión radial paralizó plazas y hogares. El Hijo de la Tierra cantaba desde París. Esa noche, al salir de la embajada, una multitud lo esperaba en la acera. No eran franceses, sino latinoamericanos que habían viajado desde distintos países. «Hermano Jorge, nos hiciste sentir orgullosos», gritó uno de ellos. Negrete, conmovido, levantó el sombrero y respondió: «Hoy no canté para un país, canté para toda nuestra sangre». Y el aplauso que siguió fue el más puro que París había escuchado en mucho tiempo. Era el amanecer. París despertaba con un sol tímido y las campanas de Notre Dame marcaban las 7. En su habitación del hotel, Jorge Negrete miraba por la ventana con el sombrero sobre el pecho. Sabía que era su última mañana en la ciudad que lo había puesto a prueba y, de algún modo, transformado. Esteban golpeó la puerta con una sonrisa nerviosa. «Jorge, la prensa está abajo. Quieren despedirte antes de que tomes el tren». Él respiró hondo. «Déjalos venir, que escuchen por última vez al mexicano exótico», dijo con una ironía suave, aunque en su voz había paz. El vestíbulo del hotel estaba lleno de cámaras, micrófonos y flashes. Monsieur Negrete regresa decepcionado. ¿Cree que París lo comprendió? Él se acomodó el sombrero y respondió con serenidad: «No vine a que me comprendieran. Vine a recordarles que la música no necesita traducción». Una reportera francesa, joven y visiblemente emocionada, se acercó con cautela. «Su canción en la embajada me hizo pensar en mi abuelo, que murió en la guerra. Gracias por recordarnos lo que es cantar con el alma». Jorge le sonrió, tocando su hombro con respeto. «Gracias a ti. Eso es todo lo que vine a buscar». En el tren rumbo a Marsella, el paisaje pasaba velozmente. Campos verdes, pueblos antiguos y el eco de aplausos que ya se volvían recuerdo. En el asiento de enfrente, Esteban lo observaba en silencio. «¿Volverás algún día?», preguntó. «Tal vez», respondió Negrete, mirando el horizonte. «Pero no como un cantante. Volveré como un eco». El joven frunció el ceño. «¿Un eco? Sí, los ecos no se ven, pero permanecen». Esa tarde, el tren se detuvo en una estación pequeña. Jorge bajó para estirar las piernas. Un grupo de campesinos franceses lo reconoció. El charro, el mexicano del Palais Royal. Le ofrecieron pan y vino como muestra de respeto. Uno de ellos, un anciano con sombrero de paja, le dijo: «Usted cantó con el corazón. Aquí no entendemos sus palabras, pero sí su verdad». Negrete asintió, agradecido. «Eso basta para mí, amigo». Al caer la noche, mientras el tren cruzaba la frontera hacia España, Jorge abrió la ventana y dejó que el viento le golpeara el rostro. En su mente resonaban las palabras que alguna vez había dicho: «Vine a que París escuche a México», y comprendió que lo había logrado. En México, los periódicos ya publicaban titulares: «Jorge Negrete hace historia en París, la voz mexicana que rompió fronteras». Semanas después, en una entrevista en la Ciudad de México, un periodista le preguntó: «¿Qué fue lo más difícil de cantar en París?». Jorge pensó un instante y respondió: «Convencerme de que no necesitaba convencer a nadie». Esa frase se volvió leyenda. Años más tarde, en una exposición sobre el cine de oro mexicano en París, una fotografía suya adornó la entrada del museo. Jorge Negrete, el hombre que cantó por un país. Debajo, una frase en letras doradas decía: «La voix du Mexique», la voz que hizo vibrar París. Y aunque el mundo siguió girando, esa noche de 1950 jamás se borró de la memoria francesa. La guitarra quedó en silencio, pero su eco siguió resonando.